formato IFC 4.3 en la parte de validación y el desarrollo del proyecto de extensión de infraestructuras para IFC. Voy a empezar hablando del contexto y los antecedentes del proyecto. Después, algunos conceptos que se utilizan, como son los casos de uso, las historias y las pruebas unitarias. Pasaremos a explicar cuál es el repositorio GitHub donde se está volcando toda esta información de ejemplos de test de validación y también donde se puede encontrar documentación actualizada sobre el IFC 4.3, la versión candidata a 3, y por último terminaré con unos enlaces útiles. Este esquema realmente es bastante conocido ya, pero no por ello es menos importante. Simplemente recordar un poco la historia de algunos proyectos relacionados. Entre 2016 y 2017 surgió el IFC Alignment, que tuvo por objeto la elaboración de un estándar para el intercambio de alineaciones horizontales y verticales útiles para proyectos de obras lineales. Luego, entre 2018 y 2019, se desarrollaron IFC Road y IFC Rail, orientados específicamente a carreteras y ferrocarriles, y donde se vio que realmente tenían muchos aspectos en común. Posteriormente, en enero de 2020, surgió el proyecto de extensión de infraestructuras para IFC y surgió ante la necesidad de armonizar los proyectos principalmente el IFC Road y IFC Rail, pero luego se unieron puentes, puertos y canales. Luego, además, surgió el proyecto del Common Schema, que trató de gestionar los conceptos comunes como estructura espacial, geotecnia, movimientos de tierra, etcétera. Y había unanimidad en que todos los proyectos de infraestructura deberían compartir una extensión armonizada del esquema IFC. Nuestra colaboración en este ámbito comenzó con el proyecto RoadBeam, que tiene unos objetivos muy alineados con el proyecto IFC Road y en el que participamos con Apogea, firmando el compromiso de colaboración en el Congreso de Building Smart en Barcelona en 2017. IFC Road se descompuso en dos fases. En uno fue el análisis la primera fue el análisis de requerimientos, mapa de procesos y modelos UML principalmente. Y la segunda fase, la preparación para la implementación en cuanto al modelo conceptual, conceptos para desarrolladores, etc. Entonces, en este proyecto Apogea participó en la primera fase y Applitop en la segunda. Si entramos un momento en la página de Building Smart, en lo que es el proyecto IFC Road, que luego daré los enlaces, aquí se ven los objetivos de la fase 1, los entregables y luego lo mismo con la fase 2. Aquí si entramos en el proyecto en la fase 1 de ejecución, pues podemos ver la participación española, que fueron, como decía, Applitop y Apogea. Luego, posteriormente, el proyecto IFC Alignment, durante la ejecución del proyecto IFC Road, el proyecto IFC Alignment estaba terminando y nos ofrecieron la posibilidad de participar como implementadores del estándar. Entonces, aceptamos y de hecho hicimos una serie de informes como equipo español, hicimos una serie de informes de casos de prueba, intercambiándonos archivos con desarrolladores de otros países y pues analizamos una serie de casos de uso y demás, y de hecho pues nos invitaron a contar la experiencia en el Congreso de París de 2018. Luego, por último, el proyecto de extensión de infraestructuras que surgió para completar, en este caso, lo que es el deployment, lo que es la implementación del formato. Este proyecto está ya más orientado a desarrolladores. Aquí hay una serie de paquetes de trabajo. Nosotros concretamente estamos en lo que son los casos de uso, implementación y validación del esquema, y aquí pues hay una serie principalmente de empresas desarrolladoras de software. En cuanto a los participantes en este proyecto, se dividen en lo que son expertos en el dominio, expertos en carreteras, en puentes, en ferrocarriles, etcétera, que hay 22 en total, como por ejemplo están desde las carreteras públicas de Noruega, los transportes de Suecia, hay varios capítulos de Building Smart, como pueden ser Alemania y Finlandia, y luego están 31 fabricantes de software de muchos países. Aparte, como pueden ser Bentley, Trimble, Autodesk, aparte de nosotros, por supuesto, ¿no?
En cuanto a lo que es el calendario del proyecto, ¿cuándo se terminará el IFC 4.3? En principio está previsto que se pase el final del proyecto en junio y que se someta, se envíe a los comités correspondientes, el comité técnico de dirección para su aprobación, si todo va bien, a final de septiembre. Luego, este proceso ha habido bastantes, es un proceso largo y ha habido muchas reuniones, ha habido paneles de expertos en los cuales se exponen en público los avances del proyecto y se someten un poco al criterio de los diferentes especialistas. En la materia ha habido varios, el último de ellos fue en diciembre de 2020, por cierto, con amplia participación española. Ha habido otras reuniones también en las que se unen los expertos de dominio y los vendedores de software, reuniones de tipo speed dating, y también ha habido muchos y sigue habiendo workshops en los cuales ponemos en común los avances de cada uno de las pruebas, de los test unitarios, y se dan una serie de explicaciones, consejos prácticos, y si hay algunos cambios en el esquema, pues también se ponen en común. La última de ellas fue el 14 de abril. En cuanto a cómo se controla cómo se estructuran los procesos para garantizar la calidad de la información. En este caso, para este proyecto, se está haciendo de forma mucho más formal que como se hizo con IFC Alignment, en el cual básicamente era un intercambio de archivos entre distintos desarrolladores, pero sin demasiada estructura formal. En este caso, se tiene muy en cuenta, sigue este flujo de trabajo, consiste en intercambio de archivos, pero a través de expertos de dominio, un experto que utiliza un software, genera un archivo FC, ese archivo lo lee otro software y a su vez se entrega a otro experto en el dominio. Esto garantiza que se hagan las cosas correctamente, que lo que se haga corresponda a necesidades de la vida real. Y por otra parte, los casos de prueba, las unidades de test, son pequeños, son ejemplos atómicos que no tienen gran sobrecarga y se garantiza de que las cosas se hacen correctamente. Además, hay luego muchos procesos de validación, con lo cual el control de calidad pues, es bastante alto. En las distintas reuniones se vieron una serie de casos de uso. En este caso, aquí se ven los casos de uso de carreteras aprobados para validación. En el paquete de trabajo 2 del proyecto IFC Road, lo que es el análisis de requisitos, se definieron estos casos de uso. Estos 8 es preciso que se validen para que se considere válido el modelo. Hay otros 9 casos no sujetos a test de validación, como por ejemplo el cumplimiento de normativa, el modelado 4D y operaciones de mantenimiento. Y hay otros 7 casos de uso de carreteras que se quedaron fuera del ámbito por ahora, que son, por ejemplo, simulación de ruido, tráfico o dimensionamiento del pavimento. Aquí en las reuniones que teníamos, cada desarrollador de software mostraba su interés en participar en determinados casos de uso y además decíamos si podíamos importar o exportar este tipo de archivos con esta información o para este caso concreto. Este es el procedimiento que se utiliza para cómo se relacionan las historias de usuario, los intercambios, los casos de uso y los test unitarios. Hay unos 30 historias, que ahora mencionaré algunas. Hay 40 pruebas unitarias identificadas, como pueden ser localización lineal, terreno, perfiles, movimientos de tierra, peraltes, sobreanchos, señalización, geotecnia. Y como decía, cada uno pues, manifestaba nuestro interés en participar en algunas de ellas. Aquí hay, en cuanto a las historias, los storylines de carreteras, puedo mencionar cruces a nivel, drenaje de la carretera, paso de diseño final a la construcción, estimación de costes o plataforma de la carretera. Y de ello se derivan una serie de test unitarios, como pueden ser alineaciones, georreferencia y posicionamiento lineal, estructura espacial e instalaciones, los sistemas de relaje, mobiliario, señalización, intercambiadores, etc. En cuanto a ferrocarriles, hay principalmente dos historias. Una es el diseño a construcción en el proyecto para esta línea y otra es la estimación de costes
en fases preliminares de diseño para una estación y otra línea de ferrocarril. Este caso concreto consiste en la construcción de 12 kilómetros de una línea de ferrocarril a cielo abierto, que es parte de la línea de alta velocidad que conecta el sureste alemán y la frontera con Suiza. Y concretamente el modelo BIM se pretende pasar de diseño a constructor, hacer una transferencia de datos empleando varias aplicaciones para los diseños 3D, 4D y 5D. Y concretamente el escenario se centra en el eje y estructuras lineales para analizar la geometría, la estructura del modelo BIM y la clasificación y agrupación de objetos. Hay otras historias que aquí no puedo dar muchos detalles. Solamente mencionar en Canales y Puertos está liderado por la administración alemana para canales y la empresa pública china para construcción de transportes en general. Y luego en puentes está la administración pública noruega y hay una empresa americana también. En cuanto a lo que son pruebas unitarias, nosotros concretamente estamos participando en la de drenaje de una intersección de carreteras. El grupo de trabajo está liderado por Building Smart Finlandia y otra empresa finlandesa como expertos del dominio. Y como desarrolladores hay una empresa sueca, 2 australianas y nosotros, como Applitor. Estas pruebas unitarias están divididos en dos fases, o sea, hay 2 tests concretamente. Uno es el diseño de una red con cunetas, zanjas, etcétera, que serán ejecutadas con control de maquinaria. Y la segunda es el diseño preliminar del sistema de drenaje en una carretera nueva o existente, a partir de datos de varias procedencias. Hasta ahora hemos creado varios archivos de ejemplo de redes con las especificaciones de IFC 4.3 y el próximo paso que vamos a dar es la definición de líneas de rotura para el modelo digital del terreno, de forma que se pueda pasar al control de maquinaria. En cuanto al procedimiento de gestión de todas estas pruebas, en principio lo primero es estudiar la documentación de IFC del 4.3, RC3, implementar el código, generar archivos y documentar. Hay que documentarlo de una forma muy estructurada, muy estricta. Luego estos archivos se suben a un repositorio de GitHub y a partir de ahí pues se van otros desarrolladores o bien los expertos del dominio, analizan estos ejemplos, informan sobre posibles incidencias o temas que no estén claros o que sean incorrectos, hasta que el ciclo, digamos, se da bueno, es un proceso iterativo hasta que el resultado sea correcto. Ahora enseñaré algunos casos concretos. Nosotros, además del drenaje, hemos preparado ejemplos de alineaciones horizontales y verticales, peraltes, anchos, etc. Aquí un ejemplo de prueba unitaria de las que hemos subido nosotros. En este caso nos interesaba mucho lo que son los perfiles transversales, porque la parte de eje en planta y alzado es algo que ya estaba superado y nos interesan mucho los perfiles, de forma que incluso cada vértice de cada perfil transversal quede identificado por un código que luego pueda ser utilizado en campo para replanteos, etc. Entonces hemos subido unos ejemplos. Lo que hacemos es, además de lo que es la documentación con comentarios, etcétera, y el propio archivo IFC, subimos además una imagen, como puede ser esta, es un ejemplo muy simple pero significativo. Subimos un archivo DWG para que se pueda comprobar y también una imagen y un fichero LAN-XML para poder comprobar que estamos hablando de lo mismo. Lo que es todo esto se sube, como decía, en un repositorio GitHub. Esta plataforma es muy conocida para programadores y en este caso, más que subir código, lo que se trata es de elaborar entre todos una serie de archivos de ejemplos reales en IFC para que luego puedan ser usados por otros desarrolladores para implementarlo en sus aplicaciones. Esta es una plataforma idónea para esto porque ofrece la posibilidad de hacer una colaboración pública. Ahí se pueden establecer controles de calidad y además todo el trabajo se revisa por expertos diferentes.
bueno, aquí como decía hay 3 fases, hay 3 apartados. Voy a entrar en lo que es la página. Hay 3 apartados, uno es para los test unitarios, otro es para la especificación de IFC, donde se puede encontrar la documentación de trabajo, que está basada en la herramienta IFC Doc, con la que se generará la documentación definitiva, y también está la documentación que luego explicaré. Entonces, por entrar, aquí hay una serie de donde almacenamos los test unitarios. En principio, aquí se generan las especificaciones. Este es uno de los casos en los que estamos trabajando nosotros, de drenaje. Aquí está la descripción de lo que es la historia concreta. Luego está digamos, el enunciado del problema, y luego los diferentes desarrolladores lo que hacemos es crear y subir nuestros archivos aquí para que se sometan a validación. En este caso voy a abrir uno de ellos. Por ejemplo, este es un eje que es relativamente simple, porque ha cambiado entre IFC 4.1 y 4.3, ha habido bastantes cambios. Entonces hemos subido un archivo simple, y bueno, aquí pues había otros desarrolladores pues comentan. Aquí, por ejemplo, es bastante estricto. Aquí, por ejemplo, decían pues que había una diferencia de 1 milímetro y bueno, que había que analizar de dónde sale esto, probablemente por el archivo original en XML. Luego, este es el ejemplo que mencionaba antes sobre los perfiles, que aquí están pues todos los archivos IFC ya con los nuevos objetos específicos de IFC 4.3, y en fin, aquí cada uno vamos subiendo nuestros archivos. Hay también un apartado de incidencias en las cuales pues si hay algún posible error en documentación o un enunciado no está claro, pues aquí se especifica y se puede, una especie de foro, se puede conversar sobre esto. Y aquí en este apartado también hay una utilidad interesante, hay una herramienta gratuita de validación de archivos IFC, el Release Candidate 3, 4.3 Release Candidate 3. Una herramienta interesante. A veces está todavía en beta, no puede que tenga algún error, pero a nosotros desde luego nos resulta útil para comprobar si lo que estamos haciendo está correcto. En cuanto a lo que es la documentación, aquí hay varios apartados. Está el esquema Express para crear clases C++. Esto es útil para programadores, al igual que la parte XML, que está el XML y además los esquemas XSD. Y luego lo que sí puede ser más interesante para otro tipo de usuarios es la información en HTML. Todo esto se puede descargar, no está todavía en forma, digamos, para consultar directamente del navegador, pero se puede descargar. Y aquí voy a entrar directamente en lo que es el archivo, y aquí se puede entrar. Esto será el contenido de lo que será la web de técnica de Building Smart. Cuando esté terminado el proyecto, estará toda esta información disponible junto con los ejemplos que estamos creando ahora. Entonces, de todas formas, esta información todavía no está enlazada con los ejemplos, pero ya sí puede ser muy útil para consultar la última información del IFC. Por ejemplo, si aquí entramos en los cambios que ha habido, en el esquema, aquí podemos ver los cambios que ha habido desde del RC2 al RC3, y como se ve ahí hay bastantes cambios, y luego se pueden ver, se puede entrar en cualquier apartado y ver todo lo que son el detalle concreto, ¿no? Y incluso, por ejemplo, las propiedades, podemos ver aquí. Si entramos aquí en dominio específico, aquí aparecen por primera vez lo que son para los distintos proyectos, por ejemplo, el IFC Road, IFC Rail. Aquí el IFC Road aparecen pues todas las propiedades. Aquí podemos ver los diferentes objetos, podemos ver
Aquí lo que decía antes de los perfiles, cuál es la especificación en este apartado. Podemos ver property sets, como pueden ser las categorías de diseño de carreteras, velocidades, las clases, etcétera. Y en definitiva es algo bastante útil para los que estén interesados en ver esta información con detalle. Y en fin, para terminar ya quería dejar estos enlaces. Aquí es lo que mostré al principio de la presentación, lo que es da acceso a esta página a todos los informes de los proyectos de infraestructura, principalmente el IFC Roads, pero también hay alguna información sobre todo lo que son la extensión de infraestructura en general. Esta es el repositorio de GitHub que antes he entrado. Y por último, está en la web de Building Smart con recursos técnicos, que digo, no está actualizada todavía, pero esperamos que al final del proyecto se pueda ver toda esta información junto con los ejemplos que entre todos estamos creando. En fin, y por mi parte eso es todo. Espero que haya resultado de interés y bueno, pues lo que estamos tratando es de aportar nuestro granito de arena para implementar el IFC para infraestructuras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Francisco, porque bueno, la verdad es que me parece bastante, creo que tengo eco contigo. Me parece bastante interesante el conocer exactamente, más allá de, o sea, que no tengamos la sensación en general que llega un día donde Building Smart publica una actualización del esquema, de la versión del esquema de IFC, y ya a partir de ahí, pues los proveedores tecnológicos o los usuarios pues empiezan, ¿no? Porque en paralelo se inicia una tarea que es súper importante y de validación desde un punto de vista tecnológico, y que entiendo que lo que pretende, más allá de la... ¿Sí? ¿Me oís? Sí, vale, sí. Más allá de la validación, acelerar, ¿no?, los tiempos de llegada al mercado de las capacidades, ¿no?, y de las opciones de utilizar las nuevas versiones del estándar, en este caso en un paso tan importante como es su uso para el ámbito de las infraestructuras, ¿vale? Sí, desde luego es un proceso largo, complejo y muy riguroso. Tiene muchos requisitos desde el punto de vista de elaborar documentación, someterla a paneles de expertos, varios a nivel mundial. Intervienen muchísimas personas, muchas empresas, y la parte de implementación es muy importante. En este caso, con la experiencia de especialismo, se empezó a hacer una implementación temprana de archivos, de forma que no pasara al final de la vida del proyecto se empezaran a crear archivos y luego con el riesgo de que se descubriera que el estándar pues tenía alguna laguna, algo que no estuviera bien soportado. En este caso, eso se ha evitado con una implementación temprana y en fin, la verdad es que es un proceso bastante riguroso, requiere mucho trabajo y colaboran muchísimas personas, ¿no? Vale, yo tengo una pregunta y es esta participación para chequear, ¿no?, ficheros IFC y el uso de esta herramienta que, aunque comentabas que estaba en versión beta, ¿está restringido solo para los que, no sé si oficialmente participáis aquí, o cualquier desarrollador, No, digamos? yo creo que cualquier desarrollador puede descargar, al menos tendrá que inscribirse en GitHub, que es una plataforma gratuita, pero yo creo que está disponible para todos. Antes no era así, la versión anterior estaba solamente para los participantes en el proyecto, pero ahora lo han abierto. Me parece buena idea. Entonces, sí, no, porque puede haber, realmente... Claro, no, digo, porque puede haber empresas que no como vosotros, sino que hagan pequeños desarrollos, ¿no?, en torno a IFC y tal, y que les puedan ser interesantes. Sí, por supuesto. Ahí lo que recomiendo es descargar la documentación que he mencionado antes, esta que está en local, que se veía antes en este apartado de documentación. Aquí está todo, incluso el esquema express y todo lo demás. Y la herramienta de validación pues es muy útil, desde luego, para
para pequeños desarrollos que se pueden hacer, comprobar que sea correcto, ¿no? Pues perfecto, Francisco, pues muchas gracias y por mostrarnos que IFC 4.3 está cada vez más cerca, y luego hablaremos bueno, del proyecto que estamos desarrollando para también acercar el uso de IFC a los proyectos de infraestructuras con las versiones actuales, en el que también estás participando. Muchas gracias, Francisco. Gracias a vosotros.